Estamos, quédate callado porque ya está saliendo al aire lo que estamos diciendo. Sí, voy a hablar de la singularidad. Sí, de la singularidad. Ya. Bueno. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Les queremos decir que la pregunta que está dispuesta para ustedes en el día de hoy tiene que ver con lo que vamos a conversar con dos exponentes bisoños del Parlamento. Acaban de entrar ambos al Parlamento, les toca por lo tanto su primer sueldo de parlamentario y el primer año en que son parlamentarios les toca una polémica bastante grande y controversia sobre cuánto debieran ganar los funcionarios públicos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos hoy día preparada es: ¿está de acuerdo usted con una ley que impida el reajuste para altos funcionarios públicos? Me imagino que se refiere en altos funcionarios públicos a qué sé yo, serán los ministros, será la presidenta de la República, serán los parlamentarios, serán probablemente la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, que también están en el reajuste pegado. En fin, esa es la pregunta que queda planteada. Tenemos a Giorgio Jackson y tenemos a Jaime Belolio, diputado de la UDI, diputado de Revolución Democrática. Gracias por estar acá y tenemos una nota introductoria para empezar a plantear el tema que ha estado en los diarios de esta semana. Ya, pues. Que no fue más allá de la segunda pregunta de la diputada Hoffman. Lo que sería una distinta y verdadera interpelación comenzó casi como si fuera un partido entre rivales acérrimos. Tercera interpelación del año a un ministro de Estado, esta vez con desalojo de las galerías. ¿Se abusa de este mecanismo? Yo contestaba posiblemente lo que yo pienso, no lo que ella piensa. Y posiblemente por eso ella no quedaba satisfecha. El ministro, a través de sus no respuestas, nos hizo un gran anuncio, que no le importa que cierren buenos colegios. No pudo, no supo y no quiso contestarlo durante la interpelación. Para algunos, Hoffman no era la persona indicada y para otros el ministro solo dio un discurso más. Lo novedoso, el dato de cierre de 3.000 colegios en los últimos 15 años. Que la ciudadanía necesitaba escuchar más en detalle en qué consistía la reforma educacional y creo que ese objetivo se cumplió. Se cumplió básicamente con el esfuerzo del ministro que explicó contundentemente en qué consistía esta reforma. La UDI no quedó contenta, insisten en emplazar al ministro Izaguirre para que aclare dudas. ¿Majadería de un sector que tiene una clara minoría en el Congreso? El principal problema es que esta reforma no tiene rumbo. La principal debilidad de la clase política pareciera ser justamente las cuestionadas señales que se dan. Esta semana se aprobó el proyecto que reajusta en 6% nominal los salarios del sector público. Eso también aplica para el sueldo de las máximas autoridades del país, algo que desató la furia en las redes sociales. El reajuste del sector público es para todo el sector público, no puede hacer diferencia. Y por lo tanto, claro, lo que quieren hacer esa lectura de que por qué los ingresos más altos aumentan en X cantidad es porque es parejo. Es más grave, como sucede en otros países, en que se les paga mal a los funcionarios públicos y entonces son fáciles de corromper. Si el ministro de Hacienda quiere sacar las castañas con la mano del gato, se equivoca. Yo emplazo al ministro de Hacienda para que presente una indicación como ministro de Hacienda en el despacho del reajuste en el Senado, donde rebaje, si quiere rebajar o suprimir el reajuste. Reajuste que alimenta el descontento social, donde todos los sectores se han ahorrado la autocrítica, aumentando el ambiente frontal. La propia mandataria fue quien llamó a calmar los ánimos. Por eso quiero hacer aquí, frente a ustedes, un llamado a que cuidemos entre todos el clima político. Y este llamado incluye a la clase política en general, y también a ustedes, que son actores no solo del crecimiento y la inversión, sino también del clima social. Parece de pronto un contrasentido pedir que se calme el clima político cuando desde el punto de vista, si tú quieres, de la oposición, que está enojada con la reforma, que no le gusta la reforma, el objetivo, imagino, lógico de una oposición que está es que no se calmen las cosas, que en el agua no esté plana, todo lo contrario. Quieren que justamente el clima político se complique y se enranezca más todavía. Y desde ese punto de vista, este tema de las platas en el Congreso, que voy a partir por el final, tanto para Jaime como tú votaste a favor, tú votaste en contra, de la admisibilidad. Es una cosa que, ¿cómo llevan ustedes a sus propios votantes cuando van a su distrito? Esta cosa que ocurre en Chile y en otros países también, no es un problema chileno, de que el político empieza a perder
pero prácticamente todo tipo de prestancias. Salen los últimos las encuestas, una indicación como esta que constitucionalmente obliga a subirse a todos los funcionarios públicos, interpretada como un interés particular del parlamentario de subirse su propio sueldo. ¿Cómo se conversa con la ciudadanía cuando este tipo de cosas que afecta a los cargos que ustedes detentan, la verdad, está con una imagen por el suelo? Jaime. A ver, bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que la política es defender lo justo. La política se trata de eso, se trata de la polis. Y obviamente hay ciertas cosas que te alejan. Una de ellas es este debate. Yo en lo que estoy completamente en contra es en la demagogia y en el populismo. Entonces, para ir al debate de fondo, si nosotros creemos que el conjunto de la administración pública tiene que tener salarios más bajos, entonces discutámoslo en serio. Otra cosa distinta es plantear que la admisibilidad de una propuesta era la votación sobre subirnos o bajarnos los sueldos, que fue lo que pasó en este caso. Yo no voté por subirme mi sueldo. Y si el Ejecutivo presentaba una indicación que decía que no se aumentaba por el reajuste del sector público el salario de los diputados, yo la votaba a favor. Y ahora, hay otra cosa que también tiene que ver con esto mismo. ¿Por qué estamos hablando de un reajuste del 6%? La última vez que causó este problema fue cuando el gobierno reajustó un 10%, que fue el 2008. Y estamos en una situación similar. Es decir, estamos en una crisis con alta inflación, en la cual el reajuste real es de 0,3% nomás, porque la inflación va a ser entre un 5,7 y un 6%. O sea, va a ser entre 0,3 y 0. Entonces, vamos al tema de fondo. Yo creo que a mí me parece bien la norma que está en la Constitución, que dice que los diputados, los senadores, los ministros de la Corte Suprema y los ministros tienen un salario relevante. ¿Por qué? Equiparable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el equilibrio de poderes. Entonces, de nuevo, si vamos a ir al debate de fondo sobre el conjunto de la administración pública, también los tipos que están en el Banco Central, los que están en la superintendencia, etcétera, muy bien. Y si consideramos en ese debate de que hay que rebajar los salarios, bueno, entonces parece razonable. A ver, bueno, aprovechar de saludar también. Yo creo que es bueno estos debates tomarlos con la altura de miras. La verdad es que nosotros desde el primer minuto en que llegamos tratamos de ponerle no solo harto cariño, sino también harta cabeza y harta técnica a lo que hemos venido presentando en el Parlamento, y así fue como al primer mes nosotros presentamos un proyecto en conjunto con otros parlamentarios para sacar de la Constitución lo que establece la dieta de los parlamentarios, ponerlo en una ley simple, cosa que lo justificamos con un argumento técnico, por lo cual también estuvimos discutiendo, y ponerle un tope ético para hacerlo equiparable a lo que son en los países de la OECD. Hoy día es mucho más escapado que en Chile que lo que es en los países de la OECD, por lo tanto nosotros creíamos que era justo ese debate. Lamentablemente duerme en la Comisión de Constitución ese proyecto. Y consistente con eso, por lo tanto no era un oportunismo, sino que es consistencia con lo anterior, nosotros presentamos una indicación que desde nuestro punto de vista, así como de abogados constitucionalistas, es perfectamente admisible. Porque lo que dice la Constitución y lo que dice en su artículo 65, que son, yo he escuchado 3 argumentos para decir que esto es inadmisible. El primero es que nosotros no nos podemos, o sea, que todo lo que tenga que ver con gasto es iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Y la verdad es que es explícito el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso, en el cual dice que nosotros podemos reducir o disminuir o rechazar lo que es el gasto que presente la Presidenta o el Presidente en una ley. Además, el último inciso del artículo que citó Jaime también dice que el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios de empleo de monumentos o gastos en general. El segundo argumento que yo he escuchado para declarar inadmisible, que eso fue es como echarle la culpa al empedrado de alguna manera, como no lo pudimos aprobar porque no lo podemos hacer. El segundo argumento es que en el fondo nosotros no podemos fijar, aumentar o proponer gastos. Y la verdad es que nosotros ni fijábamos ni proponíamos gastos, sino que solamente decíamos, ojo, para los funcionarios de la escala única A, B y C, que son presidenta, ministros y subsecretarios, y dentro de los ministros también los senadores y diputados, que no se les aplique esta nueva ley. Es decir, no era quitarles algo atribuido, sino que lo nuevo, la innovación, no existiera. Y el tercer argumento es que los parlamentarios no se pueden inmiscuir en la administración financiera y presupuestaria. Y la verdad es que eso corre solamente para lo que es la ley de presupuesto, y esto no era así. Nosotros le presentamos a los 120 parlamentarios una minuta, se la dejamos antes de la votación con estos argumentos, con los fallos del Tribunal Constitucional que avalan estos argumentos, y la verdad es que no hubo voluntad política. Si cuando uno quiere hacer las cosas, nosotros al menos nos eligieron no para echarle la culpa al empedrado, no para mirar para el lado y dejar que las cosas pasen y que indignan a la gente, sino que nos eligieron para poner las cosas en la palestra, con argumentos técnicos, por cierto. ¿Y por qué no pudieron conseguir más quórum, por ejemplo, para eso? Nosotros tuvimos, imagínate, 54 votos
que declararon esto inadmisible versus 33 más 7 que se abstuvieron, es decir, 40. Estuvimos a punto. Y cuando uno tiene voluntad de verdad en una ley, ¿qué es lo que hace? Se ponen todos los parlamentarios de acuerdo y dicen, ¿sabe qué, Ejecutivo? Nosotros no le aprobamos esta ley si es que usted no nos pone esta indicación. ¿Pasó eso? No pasó. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas se hacen. ¿Cuál es el argumento? Lo que pasa es que Giorgio obviamente puso los fallos del tribunal que le convenían, digamos, a esa admisibilidad o no. Yo creo que es una cuestión que es discutible y está bien que así sea, pero los últimos 24 años ha sido inadmisible. Era otra redacción. Y la presidenta del Senado lo declaró inadmisible, Isabel Allende, Partido Socialista. Y Aldo Cornejo, Democracia Cristiana, también lo declaró inadmisible. Y la mesa, pero la mesa técnica, los abogados que están en el Senado y en la Cámara también lo declaran inadmisible. Entonces, de nuevo, si realmente existía la voluntad de parte de la coalición gobernante, que lo hubiese hecho el Ejecutivo. Si eso es lo único que faltaba, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hacía, yo lo aprobaba. Desde la perspectiva de ustedes, el problema, sobre todo Giorgio, que es el que está en contra, pero me interesa la opinión de los dos, el problema es la diferencia en los sueldos del ABC, digamos, de la entendida administración pública, sumando en esto a senadores, diputados, almirantes, generales, como decís tú, porque también tiene que ver con eso. ¿Esa diferencia es el problema? ¿O el problema es que se genera un sistema donde se puede subir el sueldo cada cierto tiempo? Porque quiero hacer un poco de historia y recordar que una de las razones por la que se debatió el aumento de presupuesto, por ejemplo, a los ministros, tenía que ver con los problemas que generó... 2003. Sí, que generó lo poco que ganaban y que había que pasarles sobrecitos con sueldo aparte para que tuvieran un nivel que la gente quisiera, de cierta categoría, quisiera ser ministro, digamos. Entonces, distinto de dónde toma uno el problema. El problema es que los ministros ganan demasiado y, por lo tanto, los senadores y diputados ganan demasiado más que el resto de la población, o el problema es que nunca deberán ganar tanto. Es que yo creo que hay que separar el área de la representación popular del área como más técnico-político de los ministros. Yo creo que ahí nosotros en nuestro proyecto incluso justificamos por qué era distinto y por qué creíamos que había que desvincular el sueldo de los parlamentarios del sueldo de los ministros. Porque el problema es que estén vinculados. Porque están vinculados por el artículo 62 de la Constitución. Claro, entonces, tiene que ver con el equilibrio de poderes. Nosotros lo que tratamos de decir es que primero no se justifica en ningún caso para la realidad nacional estos sueldos, porque si es que uno lo analiza en toda la OECD, no va a encontrar un ejemplo más extremo de diferencias de sueldo entre ni el sueldo mínimo en el medio con el sueldo que recibe un representante del Parlamento. Eso como primero, para tener un poquito de política comparada. Pero eso lo vas a encontrar en Chile comparado con la OECD en todo, en el ámbito privado o en el ámbito público. Bueno, pero el ámbito público uno lo puede regular de mejor manera. Y segundo, es que el reajuste se supone que es por el IPC, Índice de Precios del Consumidor. Una persona que tiene un sueldo bruto de 8,5 millones, como somos los parlamentarios y los ministros, que al final en líquido es como 6,200,000, lo que pasa es que tú no consumes todo, por lo tanto, incluso desde una justificación económica no tiene sentido que tú tengas un reajuste, porque gran parte de eso lo ahorras. Entonces, si es que lo ahorras, no lo estás destinando al consumo. Entonces, si es que no tiene sentido que tú le reajustes a una persona que gana 500.000 pesos y que un reajuste de un 10% significa 50.000 pesos, dependiendo de la inflación, porque puede ser menos incluso, como está sucediendo ahora, ellos consumen todo porque no tienen espacio para el ahorro. En cambio, una persona que gana sueldos tan grandes no se justifica que tú le reajustes tanto, porque si no, la diferencia absoluta va aumentando. Imagínate, un ejercicio simple, 500.000 pesos, tú aumentas el 10% y eso te da 50.000 pesos de reajuste. Una persona que gana 5 millones de pesos, tú le reajustas un 10%, son 500.000 pesos. Aumenta la desigualdad en 450.000 pesos. Y yo creo que eso es lo que está pasando cuando hacemos vista gorda a estos reajustes de aumentos salariales. Profesores marchando, protestando, en paro porque ganan 500.000 pesos al mes y nosotros reajustándonos 500.000 pesos sin necesidad alguna que exista. Jaime. Primero con respecto a los profesores, ellos marchan porque no los han tomado en cuenta en la reforma educacional. Lo obvio y evidente era que partiera por allá y no ha partido por allá. Pero la inflación es un impuesto directo a las personas más pobres. Entonces, este gobierno tiene un problema grave. Quiere hacer, además, un presupuesto expansivo, deja sin espacio al Banco Central y tiene que reajustar los salarios a un 6% porque sabe que va a ser en torno a eso la inflación. Pero de nuevo, vamos al tema de fondo. ¿Cómo queremos nosotros, en el conjunto de la administración pública, qué tipo de profesionales queremos que estén ahí? Y eso obviamente tiene que ver con los salarios. ¿Cuál es el salario de un gerente? Hoy día, de hecho, salía en el Mercurio, no me acuerdo, B6, B5, cómo se han configurado distintos salarios de los gerentes de tecnología de información, la especialidad que tú sacaste. Y va de un rango desde hasta. Entonces, hablemoslo en serio, porque la verdad es que el subsecretario de Telecomunicaciones ¿está a la par o no está a la par del gerente de una empresa importante de telecomunicaciones? Yo creo que obvio que sí. Y en segundo lugar, ¿tiene que un ministro ganar más que un senador?
¿Tiene un ministro de la Corte Suprema ganar más que un diputado? Yo creo que no, porque tiene que haber un equilibrio entre poderes. No puede mandar uno por encima del otro. Entonces hay ciertos gestos que son simbólicos. Que el poder tipo de personas de personas que queremos tener en la administración pública, que yo prefiero, para no caer en ningún populismo, que sean los mejores. Espérate, Fernando no ha hablado nada y está... Quiere hacer. Estoy cometiendo la impertinencia de respirar. A veces me reprochan que respiro, que estoy enojado. No. Muy profundo. Ustedes dos mencionaron en distintos contextos una palabra que es clave, la palabra voluntad. Primero tú, Giorgio, y luego tú te mandaste la frase que anoté escrupulosamente, que dice: lo único que faltaba es la voluntad, que es lo más importante. O sea, faltaba lo más importante, es como cuando hacen un arreglo fronterizo y arreglan todos los problemas, menos el más importante, y lo dejan congelado. Bueno, este es un tema de voluntad. Evidentemente, si hubiera voluntad por cambiar las cosas, por no recibir esos dineros extras, se las arreglarían, porque son precisamente el cuerpo que legisla la nación, no son cualquier grupo de profesionales. Pero fíjate que esta ceremonia de los indignados con los aumentos, que al principio eran unos pocos y ahora se han ido sumando más porque la cosa la lleva, la he visto por años de años y termina siempre igual, termina en nada, finalmente se embuchan, la plata nomás en el bolsillo, porque no hay voluntad. Porque por último, déjame hacer un poco de ciencia ficción. Si yo creyera que es injusto recibir un aumento de 500 lucas, que es el equivalente al sueldo más o menos del promedio de los chilenos, creo, por ahí, bueno, invento con esos otros parlamentarios que están también escandalizados, invento una organización para pasarle esa plata a un colegio, ponte tú. Pero nada de eso se hace, se habla un poco, una semana, mucho ruido mediático, después todos se embuchan, simplemente hacen la cola en la caja para cobrar su cheque. Pero voy a ir más al fondo de esto. Yo creo que todo esto es completamente irrelevante. Si uno mira lo que significa en términos del presupuesto nacional este aumento, te aseguro yo que en una andanada de un ejercicio militar de la Armada o de la Fuerza Aérea disparando sus misiles se gasta más plata que en todo el aumento de la... Y es una cosa que tienen que hacer, ¿eh? No lo digo porque no debieran disparar sus misiles, tienen que hacerlo y cuesta más que todos sus aumentos. ¿Sabían eso? Bueno, el punto es que la política está desequilibrada en Chile, no yo creo por la cuestión de las plata o por lo mucho que ganen o poco que ganen, sino por otras razones. Está desequilibrada porque, en parte porque se ha hecho más áspera, porque hay algunos parlamentarios que parecen no estar a la altura intelectual que se requiere, pero sobre todo, seamos realistas, porque si uno mira lo que pasa en otros países, en otras políticas, en todos los tiempos va a observar un espectáculo muy similar. La política es por definición una actividad que se desacredita por necesidad de su naturaleza, porque la política no es otra cosa que la transacción, a veces muy conflictiva, de intereses. Y los intereses en general son bastante feos, son poco estéticos. Estamos hablando de grupos de poder que están tironeando a través de sus representantes para obtener algún beneficio a costa de esa entidad más o menos virtual que se llama comunidad. Entonces la política es necesariamente y siempre, cuando hay política, es fea. Cuando no es fea es porque no hay política y los tipos simplemente son parte de una corte. De forma que yo creo que la verdadera contextualización de esto es darse cuenta que el tema de los aumentos realmente no es relevante para la economía del país, no es relevante para el ejercicio del político, y que si acaso creemos que los políticos están desacreditados, no es porque ganen 8 millones o vayan a ganar 8,5 millones, sino porque la situación política del país, sobre todo ahora con los conflictos que hay, donde hay gente que gana y otra que pierde, gente que teme y otra que se envalentona, genera una cantidad de agresividad que encuentran lugar ideal para descargarse en este aspecto visible del conflicto de intereses, que es la política, que es el escenario iluminado del conflicto social. Yo estoy de acuerdo con dos cosas que tú dices, Fernando, que esto no es porque esto sea un problema para el presupuesto nacional. Cuando uno calcula cuánto significa el reajuste para estas personas dentro de las que me involucro, que significaría serían 1.200 millones de pesos al año. Es decir, no es una cosa que sea significativa para el presupuesto nacional. Yo lo veo como un problema con respecto a qué significa... No imagen. A cómo tú abordas el debate con respecto a la desigualdad. Si tú dices que quieres disminuir las desigualdades y con el solo hecho de que se haya generado este reajuste, por el permitirlo, tú lo que has generado es que aumenta la desigualdad. La verdad es que no te has hecho cargo del problema. Hay algo contradictorio y eso es lo que va desacreditando. Más allá de la plata más, plata menos. Yo creo que el problema es el tema de la coherencia. Y lo otro que estoy de acuerdo contigo es que la política no está tan desacreditada por este tema económico, sino por otras cosas. Yo al menos... tengo la oportunidad de ir al Paseo Ahumada con
con huérfanos hacer una cuenta pública y que no me terminen linchando. Y la verdad es que eso para mí y para mi equipo es súper satisfactorio porque eso significa que estamos haciendo las cosas de frente, estamos haciendo las cosas al menos como las prometimos. Y si es que no las logramos, explicamos por qué no podemos hacerlas. Entonces yo creo que hay un ejercicio, porque está bien, tú puedes decir, mira, la política está desacreditada, pero también habemos quienes, y yo estoy seguro que Jaime desde su sector está tratando de hacer las cosas distinto. Bueno, distinto quizás a generaciones previas que han hecho cosas distintas. Déjame equilibrar lo que tú has dicho con lo que dije yo, y Jaime, espero tu comentario. Efectivamente, siempre hay algunos que se distinguen con buenas razones, o por último con razones de imaginaria de los demás. Eso forma parte también de la naturaleza de la política, que hay el pericle o que hay el de acá o el de allá. Y con eso, sumando y restando, es que la política está siempre, digamos, medio por ir saltando en un estado de desacreditación permanente. En todas las épocas se pela y se considera que todos los políticos son unos corruptos, aunque no lo sean, aunque en algunas partes son especialmente más corruptos. Y eso forma parte del negocio político. Y tú que estás adentro y que has visto los tejemanejes y cómo reacciona la gente, te habrás dado cuenta que es así, básicamente. Y no pasa por las 500 lucas de más o de menos. Mira, yo creo que una de las principales razones por las cuales estamos tan lejos de la ciudadanía es porque las urgencias sociales son muy dispares y muy distintas a las urgencias políticas. Entonces nos ven allá conversando en Valparaíso algo que es completamente distinto a lo que les toca todos los días. De que el Transantiago, del metro, de las colas que a veces son en la casa con respecto a las operaciones en el auge, o las que no están en el auge especialmente, o como decía Giorgio, que quienes estamos volcados en trabajar efectivamente en terreno. Yo he recorrido Chile completo hablando de educación. Y lo que te dicen la familia adentro de esas escuelas es que ¿por qué nos hacen esto? Entonces, claro, yo creo que una de las cosas que dejó de hacer la centroderecha fue ir efectivamente a escuchar a todas partes. Y en este caso lo estamos volviendo a hacer. Entonces, cuando al principio se dijo, mire, la reforma tributaria, los que se oponen a ella son los poderosos de siempre. ¿Y después qué terminó pasando? Las mismas cosas que nosotros decíamos al inicio y después con una aprobación, que por lo demás, entre comillas, nosotros dejamos impuestos más altos también para los parlamentarios. O sea, ahí hay un precedente en el cual, que no apareció en ninguna parte porque no era negativo. Se puede cambiar, entonces si hay un escalonamiento, es decir, más para los sueldos más bajos y menos para los sueldos más altos, parece bien. Pero ahora, vamos al punto de fondo sobre el tema de la desigualdad, que es lo que decía Giorgio. Si realmente queremos hablar de desigualdad, tenemos que hablar de empleos. De hecho, el título del libro lo hizo Andrés Velasco, no yo. Pero tiene que ver con el empleo es clave para el tema de la desigualdad. ¿Y por qué algunas personas tienen salarios tan bajos? Tiene que ver con la calidad de la educación. Tiene que ver con Entonces empezamos a meternos en una serie de otros temas que esto es más bien simbólico. Entonces está bien. ¿Podemos hacer el gesto simbólico? Sí, hagámoslo. Pero hagámoslo en serio, sin caer en demagogia y sin caer en populismo. En ese sentido, ¿qué te parecieron las palabras de tu correligionaria, Evelyn Matei? ¿Te parecen demagógicas, de alguna manera? ¿Volver así, de alguna forma, en algunos tópicos al pasado? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Te parece que esa es la derecha 2014? Mira, cada cual tiene su propio estilo. Evelyn tiene su estilo, lo conocemos hace tiempo. Yo tengo el mío, que es el que estoy mostrando acá, pero tal como dijo Ignacio Bócar, ha dicho unas cuantas verdades. Y hasta el día de hoy nadie ha salido a desmentirla en eso, sino que han salido más bien a insultarla. Y a propósito de la desacreditación, esta semana también vivimos una nueva interpelación en el Congreso, que volvió a ser un show en las tribunas, abajo. No sé si se avanzó mucho como nos avanzaron las otras en términos de lo que se supone que es la herramienta para clarificar ciertos conceptos. ¿Ustedes están de acuerdo cómo se está haciendo? ¿Lo cambiarían entero? ¿La seguirían usando como hasta hoy se ha usado o se ha desnaturalizado ya completamente? En régimen interno hay una propuesta para modificar la interpelación, pero no es que vaya a cambiar tanto, pero introduce algunas cosas que quizás la hagan mejor. Pero yo creo que lo que pasó en la interpelación, no sé si le hace bien a Chile, porque fue un show, como tú lo dijiste, tanto arriba en las tribunas como también en cuanto al contenido, y en eso están de acuerdo desde Amplitud hasta Gabriel Boric. O sea, una cuestión bastante transversal. Y yo creo que lo que quedó en evidencia es que gran parte, no todas, porque yo sí le encuentro que hay críticas que han hecho desde la UDI, desde la derecha, a la reforma que han tenido, pero muchas de ellas las hemos modificado en el curso del trámite. Pero gran parte de las críticas que se establecen desde la derecha, y así quedó en evidencia después de la interpelación, o están fundadas sobre falacia o son magnificaciones y generalizaciones apresuradas de ejemplos casuísticos particulares, o sencillamente no tienen cabida en lo que dice el proyecto. Entonces están basadas muchas veces en la desinformación, y yo creo que eso también finalmente genera más incertidumbre, genera mucho más sensación de caos con respecto a una reforma que nosotros hemos estado también recorriendo todo Chile tratando de explicar, recoger. Así durante 6 meses cambiamos varias cosas de la reforma como venía al comienzo, y yo creo que al menos fue un autogol para quienes querían seguir desacreditando una reforma, porque creo que quedó mejor pie que nunca. Es como
Primera vez que quedó tan bien parada la reforma después de la interpelación. No exageremos. Una cosa es que la interpelación haya sido torpe y otra cosa es que por implicancia la postura que se defendía estaba estupenda, era impecable. No, pero por eso digo que creo que fue un autogol. Eso es lo que lo que pasa es que, claro, si algunos esperaban que la interpelación fuera una guerra y que nosotros tratáramos de votar al ministro, están equivocados. Lo que queremos es cambiar la reforma. Y yo creo que el resultado fue muy concreto. Y es que, según el gobierno, esto se llama final lucro, final copago y final selección. El lucro, para ellos, es el problema más grave de todos. Han pasado 6 meses de la tramitación de la reforma y hasta el día de hoy el ministro no tiene la más mínima idea cuántos colegios lucran y cuál es la magnitud del lucro. Tanto así que el senador Montes le dice de que él tiene la convicción de que la inmensa mayoría son sin fines de lucro y ahora está proponiendo una fórmula, que es que aquellos colegios que sean menos de 500, entonces que no les valga la reforma. El 73% de los colegios tienen menos de 500. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un colegio de 500 y un 501? Ninguna, digamos. Ninguna. Entonces, ahí es lo primero, no tiene la más mínima idea. Y cuando entrega un pedacito de la información, que es lo que salió en la tercera, esto de que tienen potencial lucro, que le llama, fue la misma la tercera a mirar los resultados y resulta que corporaciones y fundaciones aparecían como que estaban consideradas como con potencial lucro. Entonces, ni siquiera eso fueron capaces de hacerlo bien. Y después cuando siguen insistiendo en el tema de los colegios, él dice que cerraron 3.000 colegios y supuestamente fue con unas notas altas de la interpelación. Primero, se basa en un estudio que todavía no conocemos y quiero verlo en detalle, pero cuando uno ha recorrido Chile y ha estado en los colegios, ¿qué es lo que te dicen eso? Te dicen, mira, una de las razones por las cuales se han cerrado, entre comillas, colegios, es porque los colegios subvencionados antes tenían un RBD, que se llama el equivalente a un RUT, para la educación básica, otro para la educación media, otro para la educación técnico-profesional. Se juntaron en uno. Otra razón, porque los colegios particulares pagados se transformaron en particulares subvencionados. Y tercera razón, en un informe que yo me imagino que el ministro tiene que haber leído muy bien, porque lo hizo el año 2011 el propio Ministerio de Educación y tiene 2 cuadritos muy lindos, no quiero latearlos, pero el primero de ellos es cuáles son la evolución de la salida de las escuelas. Las que más han salido son las escuelas privadas. Y la hipótesis de por qué han salido, que es una cuestión, en mi opinión, clave, porque se le cae al ministro la reforma, tiene que ver con que los resultados, no se ve muy bien ahí, los resultados de los colegios que salen son peores. Es decir, los padres sí saben escoger la educación de sus hijos. Esa es la razón por la cual esos colegios terminan sin alumnos. Y más encima ahora lo que le estamos diciendo es que vamos a no darle la información del CIMSE para que ni siquiera tengan esa información para escoger la educación de sus hijos. Entonces, la reforma, la interpelación, ha dejado algo muy claro, que es que no tiene rumbo definido, que está dando vuelta en círculos y que el ministro no fue capaz de responder las preguntas más obvias y evidentes de en qué se basa la reforma. ¿Tú defiendes, Giorgio, que no se conozcan los resultados del CIMSE? A ver, yo creo que de partida yo comparto el diagnóstico de que el CIMSE le ha hecho, o la CIMSEficación, como se le dice, le ha hecho un daño tremendo a la educación chilena, porque finalmente lo que sucede es, como se dice en inglés, el teaching to the test, o sea, enseñar para los exámenes, lo que genera es que los profesores tienen incentivos totalmente desvirtuados a lo que es enseñar y que los niños aprendan. Esto lo hice en mi tesis de pregrado, traté de explorar un poco este tema con un profesor que se ha dedicado mucho a cómo implementar las tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la verdad es que el diagnóstico es bien categórico por muchos académicos con respecto al uso del CIMSE. Ahora, lo que se ha criticado más es la forma de cómo se hace a través de la ley de presupuesto el que se omite esa información, porque se va a omitir la información desagregada, pero va a estar agregada por comuna, por región, por provincia. No saben cómo era el colegio. No, porque en el fondo lo que yo creo que es importante y que tiene que ver con el debate que en el fondo fracasó cuando lo instaló Lavín, que fue el tema de los semáforos. Es la misma razón la que está de fondo. Pero aquí hay una clave. La razón del semáforo es que si es que tú intentas reducir el conocimiento, y eso ¿qué es lo que va generando? Va generando que se produzca como estas alarmas descontextualizadas, que lo que generan es paranoia, y finalmente lo que hacen es que desfinancian los colegios. Sí, el sistema de financiamiento de las escuelas en nuestro país es de suma cero. Es decir, el alumno lleva su voucher a un colegio y a otro. Si es que lo que queremos hacer es empezar a cerrar escuelas en vez de fortalecer las que les va peor, el CIMSE que esté ilumbrando con un semáforo es la mejor forma de hacerlo. Van a ir cerrando las peores escuelas y los niños que están ahí van a ir cada vez peor hasta que van a ir agonizando. Si es que lo que queremos hacer es mejorar esos colegios y rescatarlos, lo que le está yendo mal, entonces no tenemos que hacer ese tipo de cosas, sino hacer un apoyo efectivo a esas escuelas. Entonces, por eso yo creo que la aproximación es distinta, y yo al menos espero que cada vez se vaya quitando el impacto del CIMSE en lo que es el mercado educativo. Mira, hay una cosa en la que vamos a estar de acuerdo. Uno no puede reducir la educación exclusivamente a aquello que es medirle una prueba estandarizada. Pero los mismos tipos que crearon la PSU y que dijeron hace 10 años atrás, yo era presidente de la FEUC en esa época, y que dijeron que iba a ser perfecta, maravillosa, y que 10 años después tuvieron que pedir perdón
porque han perjudicado a los estudiantes de colegios municipales, colegios subvencionados y especialmente los técnicos profesionales. Esos mismos, es decir, de los creadores de la PSU, los creadores de la reforma educacional hoy día. Pero más encima. No, pero no solamente él, la otra más. Entonces, con el tema del SIMS es lo siguiente. Si tú quieres teaching to the test, si la prueba si la prueba fuera perfecta, ¿habría algún problema con el teaching to the test? No, pues obviamente que no. Entonces, ¿el problema es metodológico o es que realmente, si la prueba fuera perfecta, tú no quieres entregarle la información para que el padre pueda decidir con eso o no? Entonces, eso es central. Porque aquí lo que nos están diciendo es que los papás es mejor que tengan menos información y no más. Y eso es muy es cómo tú estableces apoyos a esas escuelas que le está yendo peor. Prohibámosle ¿Y por qué les está yendo peor? Entonces de que pongan afuera un cartelito con el resultado del SIMSE, pero no le digamos a los papás que no pueden saber cómo le está yendo a su hijo en el colegio. No, es que no saben. El SIMSE no les establece el resultado de sus hijos. Ojo con eso. Ellos no deciden solo por SIMSE. No. Y te lo dicen abiertamente. El SIMSE no entrega la información por niño. El resultado de los SIMSE de mi hijo nunca me lo han dado. Es que no se puede saber. No el SIMSE no está hecho... Bueno, pero ¿cómo? Pero que acabé de decir... Del curso. Es que, ¿cómo? No, acaba de decir que cómo le va a tu hijo. Tú el de la promoción, digamos. No, tú ves el de, por ejemplo, si está en cuarto básico, el de cuarto básico, de todos los cuartos ABC, está bien. Pero no sabes del de tu hijo. Está bien, pero lo que te está indicando... Mira, la principal razón que el ministro ha argumentado en todas partes sobre la educación y por qué tiene que estar el Estado es porque hay una simetría de información. El SIMSE no es una herramienta pedagógica, es una herramienta de ¿le entrega mera información? Sí. No, el SIMSE tiene que ser para ayudar a que el colegio sepa a quiénes tiene que tirar para arriba. Para eso tiene que ser. Entonces, de nuevo, yo creo que no puede concentrarse exclusivamente la educación en el SIMSE, pero eso no significa quitarlo. Yo reconozco que yo tengo hijos en edad escolar y todos han hecho SIMSE y lo que me queda claro son dos cosas. Uno, que puedo ser parte de una vieja educación, pero el profesor que te enseñaba a ti no necesitaba un SIMSE para saber quién eran los gallos que estaba yendo mal. Y pregúntale al profesor, ¿qué le sirve 6 meses después? Necesitaba una prueba estandarizada donde que te preguntara cuántos pistilos tiene la cala para saber si es que uno le estaba yendo bien o le estaba yendo mal. Solo para terminar. Yo llegué tarde a la repartición de Ritalin, o si no me habrían dado también. Y la manera de escaparme fue a través del deporte. Y para mí muchos profesores me decían, estáis perdiendo el tiempo haciendo deporte. Cuando quien hace deporte, quien toca un instrumento, quien hace folclore, tiene resiliencia, concentración, trabajo en equipo, cosas que son muchas veces más importantes que lo que van a hacer mañana muchos cabros, rellenar con el lápiz B2. Deberíamos estar de acuerdo entonces. Jaime Belolio y Giorgio Jackson, diputados, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes.